dos invitados de superlujo en este estudio, el doctor Jorge Castañeda y el doctor Héctor Aguilar Camín, hablando sobre este super ensayo que publican en la revista Nexos, y habla de lo que ha sido, de lo que es y lo que debiera ser México para progresar y para convertirnos en una nación mucho mejor. Don Héctor Aguilar Camín, fuera del micrófono, pues comentaba algo que me gustaría compartir con el auditorio. Bueno, nosotros hacemos este ensayo con el ánimo de hacer una propuesta. Creemos que es una propuesta integral, como dijo Jorge hace rato, coherente, que tiene una lógica interna. Pero que quizá el espíritu dominante de este ensayo es invitar a discutir propuestas hacia adelante, porque tenemos una opinión pública y un diseño intelectual y un discurso político muy crítico, Oscar Mario, capaz de reconocer todas nuestras debilidades, pero muy poco propositivo, muy poco capaz de convocar los esfuerzos de la gente hacia un rumbo claro. No hay un rumbo claro de qué país queremos en el discurso de ninguna instancia pública importante. No está un discurso claro en el discurso del gobierno, no hay una claridad sobre qué quieren hacer los distintos partidos de oposición, los distintos personajes que aspiran a la presidencia, no sabemos, probablemente ellos tampoco saben qué país quieren construir, no hay en los medios un consenso o un debate sobre el país deseable. ¿Y en realidad querrán construir? Bueno, la pregunta es, ¿para qué quieren el poder? Exacto, y el porque dinero. El poder sí se lo están disputando dinero, y se lo están consiguiendo. Sí. Entonces, nuestra idea es de aquí al 2000, desde luego poner nuestra propuesta en el camino de que vaya volviéndose una pieza de conversación, de discusión, de adopción de partidos y de candidatos, para que, como decía Jorge, el 2012 sea una elección no solo de personas, sino también de proyectos. Pero es una invitación también a pensar con esperanza, con pasión, con imaginación en el futuro, y en el futuro deseable para cada uno. En una conferencia reciente decía el que fuera ministro, muy exitoso, por cierto, del gobierno, muy exitoso de Felipe González en España, Carlos Olchaga. Para nosotros el tema era, en un momento dado, cuando llegamos al poder, preguntarnos a qué país queríamos parecernos. No queríamos parecernos a España, ni a la España que teníamos, ni a la que había sido. Y nuestra definición era, queremos ser como Francia o como Alemania. Yo creo que nosotros en México estamos en un momento también de definición de ese tipo. ¿A qué país queremos parecernos? Yo creo que no nos queremos parecer a México actual, ni nos queremos parecer al México del pasado. ¿Al Brasil quizá? Entonces hay que decidir. ¿Brasil? Bueno, esa es una buena pregunta, que yo contestaría con matices, con Jorge también. Yo no sé si Brasil sea el modelo. Hoy en día Brasil efectivamente parece ir viento en popa, pero enfrenta muchas dificultades, muchos retos. Pero también muchas semejanzas con México, ¿no? Muchas semejanzas. Brasil más bien creo que también anda buscando el país al que quiere parecerse y no lo ha encontrado tampoco. Del otro lado yo creo que, ¿no? Sí, para nosotros la clave, yo creo, Oscar Mario, es entender si queremos ser una sociedad de clase media, donde 70% de los mexicanos más o menos vivimos igual, unos un poquito mejor, otros un poquito peor, pero más o menos igual. Y luego, en efecto, hay magnates, no hay sociedad de mercado, capitalista, democrática, moderna, donde haya magnates, y tampoco va a ser posible en ningún país eliminar por completo la pobreza. De lo que se trata es de reducirla al máximo y luego de darle a la gente que no sale de la pobreza la esperanza de que sus hijos sí salgan. Pero no a través solo de dádivas, ¿no? No, al final del día no hay manera mejor de salir de la pobreza que a través del empleo. El problema en México es que no creamos empleos. Una de las propuestas que viene en el texto, Oscar Mario, que es de Santiago Levy, y le damos todo el lugar que corresponde, porque aquí, insisto, Héctor y yo hemos ido pepenando ideas de otros en muchas ocasiones, nada más que lo decimos, no lo escondemos. La de Levy, de crear un piso mínimo de protección social universal para todos los mexicanos, como decía Héctor, por el mero hecho de serlo, financiada por el Fondo Fiscal Central, es decir, por un IVA
parejo en todo y suficiente para costear todo esto, esa propuesta lo que puede hacer es permitir generar muchísimos empleos. ¿Por qué, Oscar Mario? Tú que sigues las construcciones de negocios muy bien, tú sabes que en México cuesta una fortuna crear un empleo, porque la carga social no salarial de una empresa, lo que paga una empresa no de salario, sino de prestaciones, es enorme, más del 30% probablemente, casi niveles europeos. Con esta propuesta de levy, todo eso lo asume el Estado y lo pagamos todos nosotros. No lo asume el Estado pagándolo con deuda o con déficit, pagamos nosotros, pero ya no la empresa. Y entonces cuesta muchísimo menos crear un empleo, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean los empleos masivos en México, esas van a poder crear muchísimos más empleos, y entonces sí vamos a poder ir sacando a la gente de la pobreza de manera permanente, y no solo con soluciones provisionales, que son útiles. Pero entonces no... la propuesta del Ejecutivo que envió al Legislativo en yo ya no sé si ni siquiera si llega a miscelánea fiscal, del 2% en alimentos y medicinas, sin afectar a las que integran la canasta básica y por ende a los que menos tienen, etiquetando esa bolsa recaudatoria. Exacto, sí. Pero lo que se plasmó en el documento y que ni siquiera lo tomaron en cuenta por la estupidez del costo político que la gente ni siquiera se rajaron que todos, entiende. Oscar Mario, se rajaron, no hay otra palabra. Ahí está el costo político, el IVA del 10 al 15% en 1995, y no por eso pierden las elecciones el PRI en el año 2000. Nadie se acordó del IVA del 10 al 15%. Hubiera sucedido lo mismo. Ese costo político para mí no existe. Sí existe ese costo político. Tenemos una memoria de 72 horas. Todo impuesto tiene costo político. El problema que aquí falta es explicarle a la gente para qué se quiere ese dinero, y que después la gente lo vea efectivamente gastado ahí. Y que se le explique bien y que se le den los resultados en el mediano plazo. Tú puedes establecer un impuesto muy alto, como es el caso en las sociedades europeas, si ese dinero que recoges de la sociedad se lo regresas en bienes tan ostensibles como los que reciben las sociedades europeas por los altísimos impuestos, ¿no? Por los altísimos impuestos. Pagan altísimos impuestos y tienen un sistema de seguridad desde luego muy superior al que tienen Estados Unidos. Entonces, el asunto es que tiene que venir la propuesta política junta, tiene que venir la propuesta de un Estado fiscalmente muy fuerte y de unos ciudadanos que paguen todos impuestos en el único lugar donde puedes pagar en México impuestos en este momento, que es en el consumo, porque el impuesto sobre la renta lo paga un porcentaje muy pequeño de los trabajadores. Es el más justo también. Es el único impuesto universal que puedes tener. Pero a cambio de ese impuesto universal que va a golpear efectivamente el bolsillo de los ciudadanos, tienes que ofrecer la contraprestación del mismo tamaño, el bien social equivalente o superior al daño que hace el impuesto. Esto estuvo planteado en la última discusión fiscal durante un tiempo, y fue realmente fascinante ver la reacción de la gente a la hora de que le preguntaban: ¿quieres un 2% más de IVA? ¿Quieres un 2% de IVA en medicinas y alimentos? De ninguna manera. Pero si eso es para los pobres, entonces el 86% decía que sí. Ahí está nítido el planteamiento. Tienes que acompañar los impuestos de un compromiso de entregar a cambio de esos impuestos un bien público equivalente al daño que los impuestos van a hacer en el bolsillo de la gente.